Muy bien, mis apreciados hermanos y amigos, amigas, hubo un corte en la transmisión, pero de nuevo estoy enlazando. No sé qué pasó, la tecnología, estábamos hablando de por qué no sabemos pero no entendemos. Esa es la idea. Pero de nuevo estamos acá, vamos a iniciar de nuevo el proyecto. Vamos a ver, yo que tengo que acortarlo un poquito, pero le estaba hablando de lo siguiente. Voy a pasar la cámara para continuar hablando con el proyecto. Bueno, entonces estábamos hablando de el dios Horus, que es la representación del hijo de Osiris, su madre. Ese Horus tuvo que pelear con Set, que es el tío, porque él era el hermano de Osiris, quien se le había usurpado el reino, y al final ganó Horus. Y luego Horus se quedó en la mitad. Ahí es donde iba explicando. Horus se queda en la mitad porque la mitad es el centro que une el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Él se queda en la mitad. Este mito representa la lucha entre la fertilidad del Valle del Nilo, o sea, Osiris, y la rigidez o la aridez del desierto, que es Set. Mire, esa religión, ese concepto, nace del relieve. Voy a dar la cara porque quiero otra vez empezar ubicándolos. Mire lo siguiente, pongan atención. Esa idea de que hay un Dios, hijo de un padre, se le llama padre, que envía un hijo, que el hijo viene a recuperar el trono que había usurpado otro. Y ese Dios que reina, o sea que es Horus, ese Dios viene a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Se había perdido dos cosas, la ganadería y se había perdido el cultivo, los cultivos. Y ahora Él los iba a tomar, porque ahí era donde había vida, el pan de vida. Yo soy el agua viva, el río Nilo. Yo soy el trigo, el trigo. Yo soy esta es mi carne, esta es mi sangre. ¿Ve? Venían a recuperar algo. Y ahí viene la idea. O sea, que si tú quieres de verdad ser espiritual, tienes que entender que todo lo que tú haces es para vivir una realidad en la cual tú estás. La espiritualidad es para vivir bien en donde tú estás. Por ejemplo, los egipcios sabían que si ellos mantenían muy bien, con disciplina, pongan atención, la disciplina, por eso tiene dos cosas, es por eso a Osiris lo presentan así, la fuerza con dos cositas, una aquí y la otra en la otra mano, que eso lo vimos ayer. Entonces, lo representan así, en la una tiene el báculo con el que ayudaba al ganado, para el significado de que tenían ganaderos, y con el otro era con el que hacían lo del trigo, con el que cortaban el trigo y desgranaban el trigo. Esas dos cosas, esos dos símbolos se llaman disciplina. O sea que tú, para un egipcio, disciplinado era seguir el ciclo natural de la vida. Que el río Nilo crecía, bajaba, podían sembrar la cosecha, cultivaban, había comida para el ganado, había comida para ellos con el trigo, y luego se secaba todo, moría, muerte, la muerte. Y luego volvía a haber resurrección, con esas dos cosas. ¿Por qué? Porque volvía otra vez a crecer el Nilo, bajaba, ellos podían sembrar, y había cosecha una vez al año, porque esa inundación era una vez al año. Todo era un ciclo, la vida es un ciclo. La vida es un ciclo. Y después, después yo te voy a llevar a algo más grande. Pero tengo que ir despacio. Porque no te puedo dar toda la información en este momento. Porque si te la doy te enloqueces. Pero te estoy dando lo más grande para que vayas agarrando. Mire. Ese era el pensamiento de ellos. Si ellos con disciplina mantenían el ciclo, seguían el ciclo de la vida normal, de la naturaleza, ellos iban a tener vida en abundancia. Llevándola con disciplina. ¿Qué era la disciplina? Eran cultivar dos cosas, cuidar dos cosas, que era el ganado y por el otro lado era cultivar
la cosecha. ¿Y cómo se hacía? A través de un ciclo, que era que el agua se iba, quedaba seco, árido, pero después llovía, o el río bajaba, traía el agua, y entonces el humus que quedaba, después que bajaban las aguas, había inundación, luego bajaba y ahí podían sembrar. Con eso, ellos se dieron cuenta que era la única manera de tener vida. Y eso lo convirtieron en una religión, religare, seguir esa línea, seguir esa disciplina. Nosotros, el cristianismo, lo tenemos, como les estaba explicando, de la batalla del 5 de mayo. Hoy estamos a 3 de mayo. Ya casi viene la fiesta del 5 de mayo. Y les pregunto a la gente de qué significa el 5 de mayo, por qué están aquí. Yo estoy en Del Río, para los que vean a ver este video que se perdieron el otro pedacito que ya grabé. Pero para los que estamos aquí, sí, hoy es 3 de mayo. El 5 de mayo hacen una fiesta aquí grandísima. Y en la Plaza Brown, que es a 2 cuadras aquí donde yo vivo en Del Río, aquí en San Felipe, en un barrio que se llama San Felipe, hay una plaza que se llama Brown. Y les pregunta a la gente, ¿y de qué es lo que celebran? Dicen, no, pues celebramos tortillas, gorditas, chiles, y, no, música, baile, no, pero ¿qué es? ¿Cuál es la causa de eso? Ah, no sabemos, aquí sabemos que el 5 de mayo tiramos la casa por la ventana. Pero uno va a otros más avispaditos, más que han estudiado un poquito más. Bueno, ¿de qué es que se trata? Dicen, no, pues es que lo que celebramos es la batalla de Puebla. Ah, el 5 de mayo, batalla de Puebla. ¿Pero qué es la batalla de Puebla? Dice, no sé. Pues puede ser Puebla, pues como el masculino de pueblo, debe ser que la esposa de pueblo, un pueblo de Puebla. Bueno, porque es que aquí, en el lugar donde yo vivo, la gente cree que hay 2 países. Hay 2 países. Estados Unidos y México, y no hay más. Para ellos no hay más. Y es verdad, porque yo nací en frontera también. Yo nací en Cúcuta, norte de Santander, en San Cayetano, un pueblito en la frontera. Y para nosotros habían 2 países, Colombia y Venezuela. En Venezuela, en esa época, 1962 que yo nací, y ya en el 80, entre el 80 y el 90, antes del 80, o entre el 70 y 80 había buena comida. Venezuela creció. Entonces para nosotros era como ir allá donde había vida. ¿Ve? Era Venezuela. Ya nos daban duro, sacaban a los colombianos. La historia. Pero eso no lo sabemos, eso no lo sabe la gente. Entonces nosotros, que vivíamos en frontera, creíamos que habían 2 países, Colombia y Venezuela. Y como nosotros chiquitos veíamos la televisión venezolana, cantábamos el himno de Venezuela. Nos decían, el de nosotros es Gloria, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Y como en la televisión escuchábamos y veíamos el himno de Venezuela, decían, canta el himno. Y nosotros, gloria al bravo pueblo que el triunfo venció. Nosotros cantábamos era el de Venezuela, porque era lo que veíamos en la televisión. Nos aprendíamos más fácil el de Venezuela por la televisión que el de Colombia, porque la televisión de Colombia era como 3 o 4 horas nomás. Y Venezuela ya tenía todo el día de televisión. O por la mañana y por la tarde se podía ver más televisión. Pero eso es, no sabemos de dónde vienen las cosas. No sabemos de dónde vienen. Y si tú no sabes de dónde viene, entonces, ¿de dónde vienes? Y yo te estoy enseñando es que para ser verdaderamente espiritual necesitamos ir a las raíces, ir a profundizar. Profundización. Profundicemos a la interioridad. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene nuestra espiritualidad o nuestras creencias? ¿De dónde vienen? Vienen del mito de Osiris. Viene de esa historia. De allá viene y no se puede negar. Porque es que cuando uno mira, cuando lee, cuando estudia, pues es la misma historia que se repite, en Egipto, es la misma que se repite en Babilonia, es la misma que se repite en Grecia, y cuando llega Roma, pues la misma que se repite en Roma. Y Roma, para poder unificar, pues crea un movimiento o crea un pensamiento nuevo con nombre, cambia el nombre. Cambia es la forma, pero es el mismo contenido. Y la forma la llamaron cristianismo. ¿Por qué significa cristiano? Ungido. Porque había una esperanza del mesianismo. Entonces, como ellos estaban esperando, esos judíos que eran recalcitrantes, fuertes, peleoneros, y que no querían que Roma, porque ya los había invadido Grecia, ellos estaban cansados de Grecia, ya los había sacado. Pero ahora venía Roma y como venía a cobrarles impuestos y venía todo eso, entonces ellos estaban fuertemente en contra de eso. Entonces Roma, como ya les había funcionado en Egipto, como ya les había funcionado en Babilonia, como ya les había funcionado en Grecia,
pues ellos sabían que aquí les iba a funcionar de lo mismo, pero tenía que cambiarles el nombre. Entonces agarraron la palabra que ellos ya tenían, que era el Mesías. Era la esperanza de un guerrero que venía a sacarlos de la esclavitud. Pero Roma, muy astutamente, los va a sacar de la esclavitud del pecado. O sea, tienen que aceptar el reinado de Dios. Los lleva a algo más espiritual. Pero si vamos a nuestras raíces, si vamos al original de ese contenido, es a la vida. Lo que pasa es que ya Roma lo toma como para favorecer su imperio. Y eso, cuando llegue a esa parte, les va a gustar muchísimo. Yo estoy tomando el global para poder empezar. Cuando llegue a esa parte, ¿cómo es que Roma toma esa figura de los griegos, de los babilonios y de los egipcios y la funda en una sola y hace lo que se llamaba hoy día cristianismo, lo crea? Entonces se pierde el contenido. Se perdió el contenido, lo de adentro, se perdió. Y quedaron fue con esta parte. Y ahí es donde la falla. Por eso es que tenemos una falla bien grande de espiritualidad. Por eso no somos capaces de interiorizar. Porque lo que ellos tomaron fue la figura externa. No entendían, era que era difícil entenderlo. Tiene que uno ir a estudiar y estudiar y estudiar. ¿Qué habían perdido ellos? Habían perdido la esencia de esa doctrina, de esa espiritualidad, que es el río Nilo. El río Nilo les daba vida. Vida en dos sentidos. Vida en ganadería, carne, esta es mi cuerpo, esta es mi carne, y en agricultura, y esta es mi sangre, recuerda las dos. Y ahí se viene, porque ellos tenían que cumplir dos disciplinas. Cuidar la naturaleza del río, no ir a hacer nada, no tocar, porque el mismo río crecía las aguas, con el tiempito bajaban las aguas, podían sembrar, había comida para todo el año, porque ellos sembraban, cosechaban y podían esperar que después viniera otra vez. Por eso, para un egipcio, primero es la muerte y después la vida. No se les vaya a olvidar esto. No se les vaya a olvidar. Para un egipcio de esa época, los de ahorita, pues ni saben quién les pegó a Lucas, ¿no? Ahorita no saben tampoco. Están más perdidos que el hijo del Inver, como dicen por ahí. Pero estoy hablándole a usted que quiere ser espiritual. Para una persona de esa época, pongan atención, primero es la muerte y luego la vida. Una cosa que les digo desde ya es, ¿por qué? ¿Por qué nuestros padres siempre quieren ocultarnos la verdad? No le digamos eso al niño porque todavía él no entiende. ¿Sí? Los gobiernos, no le digamos eso al pueblo porque ellos todavía no entienden. La iglesia, no le digamos eso a ellos porque todavía no entienden. No le digamos todavía eso porque no entienden, no van a entender. Me acuerdo tanto en Colombia, y ahorita lo tienen sancionado, al padre Alfonso Llanos Escobar, que escribía en el periódico más grande que tiene Colombia, se llama El Tiempo. Y entonces dijo una verdad de estas que yo estoy contando. Y el obispo primado, Pedro Rubiano Sáenz, le manda una carta y le dice, tú tienes razón, tú tienes la verdad, pero eso todavía no se le dice a la gente, eso no es para decirle a la gente, porque ellos no van a entender, ellos tienen fe de carbonero. ¿Sí? Siempre negándole al pueblo la verdad. Siempre. Como si o somos niños o somos viejitos. No le cuentes a la mamá que hubo tal cosa y la mamá ya sabía. Siempre. ¿Qué cosa? Negando. ¿Por qué los gobiernos? ¿Por qué los militares? ¿Por qué los políticos? ¿Por qué los religiosos? ¿Por qué la economía? Los economistas, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué siempre le niegan la verdad a la gente? Porque la gente no entiende. En vez de enseñarles la verdad. La verdad es lo que es, el hecho en realidad. Y que cada uno haga con lo que es. Porque si uno ya sabe la verdad, pues uno ya con la verdad sabe. Como dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces,
Eso nos liberaría. Pero siempre ocultando, siempre ocultando, siempre ocultando. Entonces, pongan atención. El original de esta idea es que primero es la muerte y luego la vida. Y yo durante estos días les voy a explicar por qué significa eso. Porque primero en el río Nilo se moría todo, se moría. Y luego venía la lluvia, venía una transformación, una inundación terrible. ¿Te imaginas cómo las inundaciones como llegan? Aquí en Del Río hace como que 17 años creo que hubo una inundación y se llevó todo. Y eso es terrible. Todo cambia. Entonces viene la muerte. Y después de esa muerte viene la resurrección, viene la vida. Si tú tienes un defecto, voy a poner un defecto cualquiera, por ejemplo, mal genio. Tú eres mal geniado, te llevas mal con los demás, no te hallas a sí mismo. Mata. Muere eso. O sea, primero la muerte. ¿Ve? Mata esa actitud y viene la vida. ¿Ve? ¿Y esto por qué? Porque ellos veían la noche. La noche se comía el día. Muerte, ¿eh? A las 6 de la tarde se comía el día. Ahorita no, porque se está oscureciendo más tarde, pero en la noche, por la tarde, se oscurecía el día. Ah, pero había una esperanza. Resurrección. Viene la resurrección. Y la resurrección trae la vida. Al otro día, 12 horas después, gloria a Dios, resucitó. ¿Sí ve? Y después, durante el día, la muerte seguía luchando y se comía otra vez. Y volvía a la oscuridad. Por eso San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma. Si tú quieres resucitar, tienes que primero morir. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Ve? Primero la muerte y luego la vida. Si tú quieres llegar a la abundancia, tienes que morir a la escasez primero. Si tú quieres amar, tienes que morir primero al odio. Si tú quieres vivir en la luz, tienes que morir primero, pasar por la oscuridad. Primero la muerte, luego la vida. ¿Nosotros qué pensamos? Primero la vida y luego viene la muerte. Y por eso vemos la muerte como un caos. Pero la muerte es el paso de la transformación. Tiene que uno morir a algo para resucitar a otro. Por eso dice, suelta, desapégate. El desapego, suelta para que te llegue, suelta para que te llegue. Bueno, ese es lo más grande que hay sobre este principio que estoy viendo. Era el original. El original. Bueno, voy a pasar la cámara y voy a ir hasta antesito de las 10 o hasta las 10. Voy a ir y luego mañana podemos continuar porque esto, como me dice que un día mi hermano, bueno, ¿y cuándo se va a acabar el tema? O se te va a acabar el tema, algo así. Esto nunca se acaba. Toda la vida se habla de esto. Toda la vida. Ahora, tú te acabas. Claro, tú terminas, pero este mensaje hay que darlo. Este mensaje hay que seguirlo dando. Muy bien. Voy a pasar la cámara para continuar el tema que te llevaba. Solamente hice un paréntesis para poderte explicar la cosmovisión, la astronomía, la astrología, la religión. Lo que yo te decía de acá. Lo que yo te decía de aquí. Astronomía, astrología, religión, ciencia y fe, tiene una profundidad. Debajo hay algo que se llama espiritualidad. Y para que tú puedas entender fe, ciencia, Biblia, religión, astrología, astronomía, que son cosas maravillosas, tienes que tú pasar a la profundidad. Y yo te estoy llevando es a las aguas más profundas. Muy bien. Yo sé que quedan muchas cosas en el aire. Yo sé, porque no lo puedo decir todo, pero poco a poco voy metiendo, voy entrando, para que tú vayas despertando, para que te vayas despertando. Ya estoy hablando de Horus, no se te puede olvidar, Horus, Osiris y Isis. Y para los que están llegando, cuando hablamos de Isis, estamos hablando de la madre de Jesús. Cuando hablamos de Osiris, estamos hablando del padre de Jesús.
que es Dios o Dios Padre. Recuerda que es el diferente al del Antiguo Testamento, Dios Jehová, Yahvé. Ellos le decían Jehová, Yahvé, Elohim. Y Jesucristo viene a decirle Padre. ¿Por qué? Porque era hijo de su Padre. O sea, Horus era hijo de su Padre. Esto es lo que se va a repetir tras repetir, tras repetir, tras repetir. Pero como se convirtió en religión, se perdió la esencia de la vida, que era la disciplina, que eran dos cosas. La disciplina, la que te hablé, yo creo que por aquí te hablé de la disciplina. Vamos a ver si fue por acá. De la disciplina, bueno, de la unidad, mire, de unir el alto con el bajo, se llegaran los dos. Es que es increíble, cuando uno se hace en la mitad del alto y el bajo, se tiene dos. Cuando tú te haces en la mitad del 10, en el 5, tienes de 1 a 4 y de 6 a 9. Cuando tú te haces en la mitad. Aquí, no sé qué era lo que les iba a decir. Me perdí un poco porque es que aquí hay mucha información, pero te quería hablar, yo creo, de a ver si es por aquí. Bueno, aquí están todas las figuras, todas las representaciones maravillosas de Egipto, que es maravilloso todo esto, que es el paso, por eso el Passover. Muy bien, pero no sé qué era lo que les iba a decir. Después se me viene la idea, porque apenas siga hablando, se me vienen las ideas que les iba a decir. Muy bien. No pueden olvidar Horus, Osiris y Isis. Pues estaba hablando de esto. Ahora sí, ya apenas llegué aquí me acordé. Muy bien. No puede olvidar desde estos 4 niveles. Mire, arriba está Dios, debajo están otros dioses, debajo están otros dioses y debajo están otros. Los 4 niveles del cielo. El cielo. Aquí la tierra está aquí. Vea, Osiris, Isis, Set y Nefis, que es la esposa de Set. Todos estos 4 eran hermanos. Y debajo de estos 2 es donde desciende Horus, debajo de estos Osiris. Aquí debajito. ¿Sí? Dice que siendo de condición divina se hizo uno como nosotros y se bajó. Esos 3 no se los puede olvidar porque es lo que van a repetir. Y yo creo que al final les voy a decir por qué se va a repetir. Muy bien, vamos a hablar de Horus, del hijo. Así era como se representaba el hijo. No sé si aquí bajo, yo creo que aquí lo ven, ¿verdad? Voy a bajar un poquito aquí, a ver. Sí. Es que si se me tuerce, entonces pues ya me voy a perder. Muy bien. Aquí está la figura de Horus. Horus. Mire que eso son representaciones antiquísimas. Eso está en las piedras allá de Egipto. Mire, que nadie sabe de qué se trata. Lo representaban con la unidad que era este casco, que era el sombrero, que unía al Alto Egipto con el Bajo Egipto y formaban en el medio, formaban los dos. Era el cinturón. Y eso no vayan a olvidar la parte de la cintura, el medio, que eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a la cosmología y a la astrología y a la astronomía, que eso también se tiene que ir profundizando hasta allá. Era un halcón, el ojo, por eso el Evangelio de Juan es tomado como el ojo, como el águila. Ya dijimos del ojo de Horus, que era Horus, representaba la visión, y era representado aquí con cabeza de águila, el sombrero que unía los dos, el báculo que llaman hoy día. Este báculo era con el que cortaban el trigo, pero aquí hay una representación, ya no está en la otra figura, que era el de la autoridad. Recuerda que tenían el palito, que era Horus, siempre se pinta con el palito. Voy a ver si lo encuentro aquí a Horus. Es que esto es tremendo. A ver si a Horus lo pintan aquí con el palito. Tengo tantas figuras que yo creo que más tardecito lo vamos a ver. Más tardecito. Pero quiero mirar que a Osiris lo pintan con las 2 disciplinas. Pero a Horus, al hijo, ya lo presentan con 2, pero con una figura distinta. La cruz, mire, aquí, que era camino, verdad y vida. Este símbolo a Horus no se le va a perder, al hijo.
al hijo, porque es con las llaves del reino. Las llaves, era una llave que tenía, pero que la figura tiene tres partes. El nudito aquí arriba, el horizontal y el vertical. Camino, el de abajo, hacia abajo. Camino, el río Nilo. Verdad era aquí el centro y la vida era la divinidad. Así lo van a representar, así lo vamos a ver. Estoy todavía en Egipto. Muy bien. Mírelos acá, no sé si lo puedes percibir, me encantaría que lo vieras. Esta era la figura que estaba buscando. Este es el papá, Horus. Perdón, Osiris. Osiris. Vea que todo empieza por O. Y la O es la circunferencia, el cero. La circunferencia, oro. Osiris. Aquí está Osiris, que es el padre, sentado en el trono. Tiene las dos figuras de la disciplina. El báculo, que era el símbolo del ganado, que les daba carne, este es mi cuerpo, y tiene la hoz, o la figura del flagelo, que era con el que pelaban o desgranaban el trigo, cortaban el trigo. Bueno, ya tenemos las dos, está el Padre en su trono. Y vemos al Hijo aquí, que lo representan con el águila, o con el ojo, y mire, aquí sale una mano, dos antorchas parecidas a las que tiene este delante del Padre. Está el Hijo prendiéndole fuego al flagelo. Tiene muchísima explicación. Con la llegada de Jesucristo dice, fuego he venido a traer a la tierra y mi deseo es que arda. ¿Ve? Ese es el fuego de Cristo, que vino a encender esto, a cambiar, a transformar, a enseñar algo nuevo, a defender, a morir y resucitar. En el antiguo leyenda, en la antigua historia, Osiris, el papá, es el que muere, porque lo mata el hermano y lo despedaza en 14 pedacitos, 14. Pero resucita. Y ya después que ya lo toman los griegos, lo toman los babilonios y luego los romanos, ya quien muere y resucita es el Hijo. Lo toman porque se va cambiando un poco la figura, pero eso lo vamos a ver más tardecito. Muy bien, no te pierdas de esto aquí. Está el Padre, está el Hijo. El Hijo que está aquí encendiendo el fuego o está transformando, porque este representa el trigo, representa el pan, este representa el pan. Por eso Jesucristo tomó pan. Si era una fiesta judía, ¿por qué toma pan? Si era una fiesta judía, ¿por qué toma copa? Ah, porque es una representación de esta figura. Muy bien. El báculo, la autoridad, y aquí está las dos figuras. Si queda alguna pregunta, después me la hace. Muy bien. Mire, el tremendo Horus siempre lo representan con esta figura en la mano, vea, la crucecita, este símbolo, el báculo, están las dos. Este ya es diferente a Osiris, vea que le cambia la figura de la hoz, porque aquí prácticamente él quema el flagelo, mire, él es el fuego, quema el flagelo, y hay un cambio. Esta figura se pierde, queda el báculo, pero se pierde esta figura. Se pierde esta figura y ya él queda es con la crucecita. La cruz del Nilo se llama, y la cruz de la verdad, o ahí tiene muchos nombres. Y siempre a Horus lo presentan con una persona al lado, con una mujer al lado. Eso lo representaban los egipcios. Por eso, en la actualidad, los cristianos modernos, los gnósticos, los que quieren hablar de Cristo, presentan a Jesucristo con una figura femenina al lado. Y por eso la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Que ahí había una mujer y entonces la mamá era María, Miriam, estrella. Isis significa estrella, Miriam significa estrella, María significa estrella. Pero esta María era de Magdala. Magdalena. Era diferente, ¿eh? Entonces por eso hoy día dicen que no, que Jesucristo tenía que tener mujer, claro. Porque si lo recuerdan, Osiris tenía también un acompañante que lo acompañaba. Muy bien. Después de Osiris viene algo tremendamente fabuloso. Porque con la llegada de Ptolomeo, o sea, de los griegos,
a Egipto se forma una figura. Esa figura se llama Serapis. Ptolomeo eligió dios oficial de Egipto y Grecia con el fin de unificar los dos pueblos, con el fin de unir a Grecia, que ellos estaban conquistando, con Egipto. Entonces se toma la historia de Osiris, la esposa de Isis, que tuvo un hijo con ella que se llamó Horus. Entonces toma a Horus como Serapis. Horus es Serapis. Unieron la historia para poder atraer la unificación del pueblo. Los dioses Osiris y Apis ya estaban en Menfis desde el Reino Nuevo, ya que el toro, después de su muerte, y eso lo vamos a ver después, la figura del toro, la figura del pez, por eso dicen que la era de Leo, la era de Tauro, la era de Piscis, la era de Acuarios, y yo les voy a explicar precisamente de dónde vienen todas esas expresiones de manera antiquísima, antigua, no ahorita con el horóscopo, esas locuras, no, es de manera antes, eso lo voy a hablar dentro de poco. Pero aquí lo que quiero es que sepan que Serapis es la unión de Siris con Apis. Estaban los dos y ellos unieron a los dos. Entonces, después de su muerte se convertiría en Asarapis, dios curador. Ese Serapis o Asarapis libraba a los hombres de sus dolencias. Vamos a ver si se acuerda de alguien que pasó con eso. Principalmente por medio de oráculos. Los enfermos pasaban la noche al pie de su altar y él les dictaba durante el sueño fórmulas que luego interpretaban los misterios de su culto. Para la salvación era necesario el arrepentimiento. Ejercían la confesión y el perdón de los pecados mediante la inmersión en el agua. ¿Les recuerda algo esto? Entonces ya de Horus se pasó a Serapis, pero era la misma idea con una visión diferente. El mismo contenido, pero con una forma distinta. Ya se llamaba Serapis. Era lo mismo, pero diferente. Y ellos empezaron a adorar a ese Serapis. Y Serapis, esta es la figura de Serapis, mire, aquí la tienen. Están en estatuas allá en Egipto y en Grecia también, porque Serapis pues lo transmitieron por todo el reino de Grecia. Serapis, así pintaban a Serapis, barbadito, con una corona. Y aquí es otra figura. Ya los seguidores hicieron pinturas y la pintura era parecida. ¿A quién se les parece esto? No sé si les parece a alguien. Pero esto está en Grecia y está en Egipto. Está en todo el reino de Grecia. Ellos adoraban a alguien que se llamaba Serapis, que los había salvado, que los había ayudado. ¿Ve? El Serapis, aquí ya conté la historia. Ahora me tengo que ir para acá. Este era el reino griego, vea. Grecia se había tomado a toda Turquía, se había tomado a Jerusalén, Judea, se había tomado a Babilonia por todo esto y se había tomado a Egipto. En todas estas partes se llevó la historia de Serapis. Pero aquí no termina todavía. Después ya vino otra historia, o sea, retomaron otra historia. Era la historia de Sadmi. Ahora bien, hay dos historias, Sadmi 1 y Sadmi 2. Dice que Sadmi se acostó una noche y soñó que un espíritu luminoso le hablaba diciéndole: Maituaskit, tu mujer ha concedido de ti. Al niño que dará luz se le llamarán Senosiris y serán numerosos los prodigios que hará. Es un niño que realizará prodigios, llamado Sa-Uesir, o sea, Senosiris, que era hijo de Osiris. ¿Ve? Vuelve otra vez la misma idea. Osiris, Isis y Horus. Y que conduce a su padre Sadmi ante el trono de Uesir para que contemple cómo son juzgadas las almas. Y eso lo voy a hablar después. Como en el pueblo de Israel había un juez que era Osiris y el otro había un acusador que era Sed. Y Sed venía y las almas se presentaban y se les juzgaba por su manera de vivir. Si habían creído en Dios o no habían creído en Dios. Si habían vivido, cumplido la disciplina, las disciplinas que era
habían cuidado las aguas, habían cuidado la carne, habían cuidado el ganado, habían cuidado los frutales, habían seguido el ciclo de la vida, que eso es la espiritualidad, o no. Entonces los pesaban, pero eso lo voy a presentar más tardecito. Todavía no los presento. Muy bien. Sucede que en la imagen griega que los egipcios tomaron, la imagen griega de los egipcios de la historia de Osiris, y la habían hecho historia de Baco, que después fue Dionisio, en el siglo III antes de Cristo más o menos. Y vemos, si ustedes ven aquí, vemos esa cruz y alguien ahí crucificado. Y aquí abajo, que es la misma, se dice que es Baco. Mire, noche y día, día y noche. Aquí ya va cambiando un poco la historia. ¿Por qué? Porque aquí se nos presenta primero el día, luego la noche, a no ser que escribieran de para atrás. Recuerda que ellos escriben así de para atrás, que aquí es primero y luego el día. Por eso nos confundimos nosotros. Para ellos primero es la oscuridad, la noche, para resucitar. Y aquí parece que primero resucitó y después anocheció. ¿Ve? Porque ellos miran desde para acá. Miran es al contrario de lo que nosotros miramos. Aquí vemos, y cuando uno estudia historia de la iglesia, esto le enseña. Esto en los libros de historia de la iglesia. Aquí vemos, vea, aún, voy a ponerlo más grande y ahorita lo vuelvo a chiquitar. Mire, aquí se ve a un crucificado con cara de caballo, con cara de burro. Ve que en el vasito yo puse el burro, ahorita, por eso era que decía que podíamos llegar ahí. Con cara de burro. Y abajo, este letrero que se ve abajo, este letrero que se ve aquí abajo, lo que dice es, dice, Alexmenos le rinde culto a su Dios. ¿Por qué es su Dios? Porque los romanos ya le estaban criticando a los griegos que ellos adoraran al dios Baco. Y después vinieron a cambiar eso. ¿Y de dónde viene esa idea? De esta cruz de egipcio, miren. Aquí la tenemos. ¿Sí? La misma crucecita, que significa es camino, verdad y vida. Seguir la disciplina para poder vivir bien. Como yo les digo, la espiritualidad son 5 cositas: dormir bien, comer bien, tomar agua, respirar y hacer ejercicio. ¿Ve? Eso eran las disciplinas para poder ser espirituales, o sea, para poder vivir. La espiritualidad significa vivir. Luego vemos que hay otra historia paralela a ese Baco. Es otra historia que se llama la historia de Mitra, que es exactamente la misma de Baco o de Dionisio, y es la misma de Horus o Osiris. Pasan por los mismos estados, pasan por las mismas cosas. Yo después les hablo un poquito más de esto, pero ahorita solamente lo estoy presentando. Pero eso ya no era, ya esa figura ya no estaba se me pasó acá. Esa figura, aquí voy, ya les presenté esta, les presenté esta, les presenté esta. Iba acá hablándoles y ahora llego acá. Bueno, voy aquí. Esa figura de Mitra ya no se presenta en Grecia, ya no se presenta en Egipto, sino que se presenta en Babilonia. Y es la misma historia, el mismo vaso, pero con otro contenido. El mismo vaso con otro contenido. Y es que Mitra mata a Tauro. Y recuerdan que Tauro en las constelaciones es un paso de era. Cada 25.000 años se pasa de una era a la otra. Eso lo voy a explicar más adelante, pero solamente lo estoy presentando. Muy bien. Y aquí, ese mismo Mitra es lo que encontramos. Aquí este dios, Mitra, con algo en la cabeza, y los católicos o el Imperio Romano se lo va a poner a los papas y a los obispos. Mitra, vea, es la boca de un pez, y vea detrás está la boca del pez.
era con lo que ellos tenían la autoridad, pero esto ya de Babilonia, ya es de otro lugar. Roma, en el año 300 a.C., el futuro primer emperador de Roma, Octavio o César Augusto, entró en Alejandría, o sea, la parte aquí de abajo de Egipto, aquí, entró en Alejandría y empezó a tomarse ya el poder. O sea que lo que había sido de Grecia, ahora tenía que ser de Roma. Con este hecho se puso fin a la Cuarta Guerra Civil de la República Romana y la independencia de Egipto. Roma controla durante 4 siglos, o sea que en 4 siglos introdujo Roma un nuevo concepto de Osiris, Isis y Horus, que ya lo habían tomado los griegos con Dionisio o Baco y que ya lo habían tomado los de Babilonia con Mitra. ¿Ve? Y ahora ya viene, ahora ya viene Roma, que es cuando nace el cristianismo. Ya no lo va a poner ni Baco, ni Dionisio, ni Mitra, lo va a poner Cristo. ¿Ve? Esa es la historia, Cristo. ¿Por qué? Porque así como había hecho Grecia antiguamente, que para reunir todo se había ido a Egipto y había tomado la cultura de Egipto para unir todo este reinado, toda esta Europa y todo el Mediterráneo, y así lo había hecho Babilonia, pues ahora lo iba a hacer Roma. Ya sabía la estrategia. Para que los belicosos se calmaran, ellos tenían que crear una nueva visión religiosa, una nueva religión. ¿Y dónde se crea esta religión? Mire, aquí termino por hoy. Esta nueva religión, aquí se habían creado los sacerdotes, porque los egipcios tenían sacerdotes, los de Babilonia tenían sacerdotes o pastores, ministros, como los quieran llamar. Los de Roma tenían sus ministros, los de Grecia tenían sus ministros desde el punto de vista religioso, porque ellos donde llegaban no acababan con eso, sino que fortalecían esa parte. Entonces, cuando Roma, el Imperio Romano dice, bueno, aquí hay que unificar, cuando el Imperio Romano dijo, bueno, aquí hay que unificar una sola religión, porque eso es lo que le ha funcionado a la humanidad antes, es unificación, unidad, entonces mandó a crear esas historias, esos escritos. Entonces los sacerdotes de Serapis, recuerda que vimos a Serapis hace un rato, aquí, Serapis de Ptolomeo, de los griegos anteriores a Roma, que es el mismo, mire, el mismo mapa, el mismo lugar, y ahora es Roma la que se toma ese poder, ahora son los romanos. Pues entonces, aquí ya está Roma, entonces ellos ordenan a los sacerdotes, que eran los que sabían escribir, porque el resto de gente no sabía escribir, eran los que sabían la historia antigua, sabían todo lo que había pasado antes, pues les dice, vamos a crear una nueva religión. Y desde el monasterio de Saqqara, que todavía existe, esos lugares, que ellos eran los sacerdotes de Serapis, del monasterio, crean el cristianismo para promover la pax romana, el ecumenismo, para promover la religión. Muy bien. Aquí viene algo maravilloso. Si tú de verdad quieres ser espiritual en esta vida y quieres agarrar toda la fuerza vital, la energía de la espiritualidad del cristianismo, porque te estoy hablando de Cristo, mire que fue creado para eso, para la unificación, para entender tú la vida. Lo que pasa es que no debes cambiar, no debes quedarte en el estuche, tienes que meterte, no debes quedarte por fuera, tienes que entrarte, y eso también es tema para largo. Entonces, vamos a hacer un recorrido así, facilísimo. Fácil, se lo pongo simple, pero es más complicado, pero simplísimo, como yo hablo cosas muy simples, para que tú la entiendas. Entonces, el cristianismo que nosotros tenemos, lo tomó Roma para unificar al pueblo, para que dejaran de matarse, para tener la pax romana. Eso mismo fue lo que hicieron en Babilonia con Mitra. Pusieron a un dios Mitra de la misma manera, que era nacido de la divinidad, que predicó, que anunció un mensaje, que murió y que resucitó. Porque la clave es morir y resucitar. Morir y resucitar. Para tener vida hay que morir y resucitar. Esa imagen no se nos puede quedar, porque eso es lo del río Nilo. Entonces lo habían hecho los babilonios, lo habían hecho los griegos con Dionisio y Baco, y otro día les hago un programa de cada uno de ellos,
pero tiene que tener todo el concepto, porque si no te pierdes. Voy a otra vez empezar. Recuerda, el cristianismo que tenemos, la Biblia, porque es del libro, porque son dos clases de religiones, las religiones mistéricas y las religiones del libro. Nosotros tenemos la religión del libro con la base mistérica, y ahí es donde nos perdemos. Porque la base del misterio se pierde cuando uno se queda con el estuche, se pierde el contenido. Las religiones mistéricas, del misterio. ¿Ve? Entonces, el cristianismo que nosotros tenemos es un cristianismo que se hizo para unificar la paz romana, para que hubiera una sola, para que los judíos se quedaran quietos y entonces no siguieran revolcando, porque los estaban matando a todos. Los romanos no querían matarlos a todos, querían matar a los revoltosos, pero como todo el mundo se iba revolcando, se iba haciendo, ellos querían matar. Entonces, para poderlos controlar, les iban a crear una sola religión. Y les iba a crear con lo que les había funcionado anteriormente a la humanidad durante siglos atrás. Eso mismo que hizo Roma, creando el cristianismo, fue lo mismo que hizo Babilonia, creando a Mitra. Con las mismas características de contenido, pero con una forma distinta. Fue lo mismo que hicieron los dioses con Baco y Dionisio. Que eso es una historia maravillosa, como ellos la van transformando. Y eso mismo fue lo que hicieron los egipcios. Pero los egipcios ya lo hicieron con Serapis. ¿Ve? Y antes de Serapis hubo el otro. Y antes de ese otro hubo otro. Y antes de ese otro hubo otro. Y antes de ese otro llegaron a lo que es la historia de Osiris, Isis y Horus. ¿Ve? Porque el pueblo egipcio también iba cambiando. Iba cambiando de nombres. Cada vez que los invadía otro pueblo, pues ellos cambiaban. Pero no se les olvidaba la esencia. ¿Qué era la esencia? Que es que hay una espiritualidad. Y aquí termino para poder agarrar. Hay una espiritualidad. ¿Qué es? ¿Qué es espiritual? Es cuando nosotros, los seres humanos, vivimos en armonía, en equilibrio, en sincronía y diacronía. ¿Qué se les parece esto? Cruz, sincronía y diacronía. Como es arriba, es abajo. ¿Ve? Como es en el Alto Nilo, es abajo. Y la bendición de que viene, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la bendición? De arriba, del río Nilo, viene de arriba. ¿Ve? La bendición viene de arriba, porque llueve arriba, inunda aquí, y hay dos cosas, que nos da ganado y nos da vegetación. Y por eso yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy, esta es mi carne, este es mi cuerpo, esta es la vid, porque había vid, se podía producir muchísimo, eso brotaba la vida, todavía lo hacen, porque hoy día los que van al río Nilo hacen exactamente, el mismo río sigue subiendo y sigue bajando, y siguen ellos cultivando, hoy día con mayores técnicas, pero esa es la historia. La historia es, pues mire, les voy a contar que esto es maravilloso. Eso mismo que el pueblo egipcio, que es el original, eso mismo que el pueblo egipcio decía, como es arriba, en el Alto Nilo, es abajo, y había que unir el Alto Nilo con el bajo, y lo unieron con Horus, con el dios Horus, el mismo dios Cristo, el mismo dios Baco, el mismo dios Mitra, la misma idea. Póngale cuidado que lo importante es las ideas, las nuevas visiones que hay, pero con la misma idea, el mismo fundamento. Entonces, aquí se crea algo maravilloso. ¿Por qué? Pongan atención. Porque si ellos lo miran desde el punto de vista físico, que como es arriba en el Alto Nilo es abajo, como es en la mitad, pues sucede que ellos también miraban las estrellas. Y se dieron cuenta que si ellos seguían, o sea que el río Nilo, muerte, vida, resurrección y vida, pasión, muerte, resurrección y vida, pasión, había que sufrir, había que mantener una disciplina, pasión, muerte, resurrección, vida, la resurrección es el paso, resucitar el paso, ellos tenían eso, y el juicio, para si se portaban mal tenían que haber juicio, eso mismo, ese mismo ciclo, ellos lo veían en las estrellas. Porque el lugar donde estaban es propicio, como aquí nosotros en Del Río. Es propicio porque yo he visto más de una vez las estrellas pasando así fugaces, que no se ven en otras partes porque aquí es más fácil, porque es todo plano. Y uno cree que le va a caer la estrella. En estos días yo venía en el carro cuando vi una estrella así, pasando por el lado mío. Pero eso está lejísimos. Pero uno ve así como los meteoritos.
o lo que llaman los asteroides. Bueno, ellos empezaron a ver que ese mismo ciclo que se veía aquí en la tierra, se veía en el cielo. Entonces ellos decían, cuando el río crecía, veían una estrella. Cuando el río bajaba, veían la otra estrella. Cuando el río bajaba. Entonces el ciclo de vida, ya ellos se empezaron a dar cuenta. ¿Cuándo va a crecer el río? Cuando aparece la estrella. Eran ciclos. Y por eso lo de las pirámides. En las pirámides, pero eso es otro tema que les voy a hablar más después. Yo creo que se me pasó el tiempo, ¿verdad? Las pirámides son para representar la constelación de Orión, que ellos veían. Precisamente a ellos les tocó eso, ver la constelación de Orión. Entonces ellos veían, y en la mitad de Orión hay 3 estrellitas. 3 estrellas. Por eso las pirámides son 3. Porque ellos, cuando quedaba alineado eso, o cuando se figuraba, como ellos interpretaban, la cosmogonía de ellos, la cosmología de ellos, la astrología, la astronomía, ellos todo lo miraban, entonces podían determinar los tiempos nuestros, los tiempos de ellos, los determinaban a través de eso. Y por eso dentro de las pirámides no han encontrado dizque la tumba de Tutankamón y yo no sé qué, yo no sé qué más. Eso no existe. Existe porque, claro, los enterraban porque el faraón vino a representar a Horus. Lo que es Horus ya era el faraón. Porque el faraón era Dios. Como en el Imperio Romano, el emperador era Dios. Después les voy a hablar más. Y solamente me quedo ahí. Mañana continúo el tema. Si tienen alguna pregunta, háganmela y mañana les respondo. Muy bien. Por hoy te digo bye bye. Pasen este video. Bye.